La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Peter Paramoski, aunque parece extranjero de apellido y físicamente de extranjero, pero es dominicano, sí, parece, sí, aplatanado. Así que él es un doctor, un PhD en economía, pero es dominicano. Peter, muy buenos días. Muchas gracias por Mucho la invitación. gusto. Un placer, felicidades. Gracias, gracias. Felicidades poder coincidir en el día de su cumpleaños, o sea que Gracias, tremendo. Peter es director del Consejo Nacional de Competitividad. Peter, ¿cómo se está manejando? Porque ahora hay una serie de organismos. Hay un gabinete de innovación. Bueno, por innovación y mellizo de la competitividad. Correcto. Pero esos dos temas también forman parte del diálogo. La innovación y la competitividad. Entonces, ¿qué está haciendo el Consejo Nacional de Competitividad bajo tu dirección ejecutiva? Bueno, es importante entender qué es el Consejo de Competitividad primero. Y es un órgano público pero mixto, donde hay miembros del sector privado en el Consejo y miembros del sector público. Y es la única institución que la preside el presidente directamente. Entonces el Consejo tiene la función principal de asesorar al presidente en materia de competitividad, identificar qué cosas puede hacer el país, qué acciones puede tomar el país para mejorar la competitividad. Que me lleva a la segunda pregunta, ¿qué es competitividad? Porque hay una gran confusión con el tema de la competitividad y la forma más, yo diría, más fácil de entenderla es el hecho de que son cualidades que tienen aquellos países que son más productivos y tienen más prosperidad. Entonces, ¿qué tipo de cualidades hacen que los países puedan evolucionar hacia niveles de mayor desarrollo? Y el Foro Económico Mundial ha recopilado una serie de indicadores, 103 en total, que nos permiten medir la competitividad de los países, compararnos. Y esa es una de las herramientas que utilizamos en el Consejo para poder definir cuáles serían las prioridades para el país. Peter, realmente estamos en un momento muy particular, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, que obviamente está viviendo una crisis de la salud, pero que impacta a la economía de los países y a su crecimiento, a su desarrollo. Este tema de proveer a los habitantes mayor prosperidad y que seamos más productivos ha sido un reto para la República Dominicana. Y de hecho se ha estado trabajando hace muchos años, y ese foro al que tú mencionas de competitividad global nos mide, al igual que otros países, cada año. Y obviamente de que cuando se comenzó a hablar del tema hasta el 2019 habíamos mejorado. Pero la queja siempre es de que faltaba mucho más, y especialmente el empresariado se quejaba de las acciones que tenía que hacer el gobierno para que fuera una realidad en la República Dominicana y que realmente fuéramos competitivos. Tú que vienes del sector privado y ahora está en el sector público, entonces puede aplicar una medicina quizás más realista y que dé con la cura de la enfermedad de la desigualdad y de que seamos más prósperos. Pero ¿cómo lograr eso en medio de una pandemia y con los retos que tiene la República Dominicana? Bueno, el tema de competitividad no es un tema coyuntural, es un tema de largo plazo. Hay que definir una ruta. Y lo que hemos hecho en el Consejo es trabajar en una estrategia de competitividad. El presidente instruyó al CNC a que presentara una estrategia, y el pasado 15 de septiembre se hizo una entrega formal al presidente, donde se identificaron cuáles eran las prioridades, cuáles eran los problemas más importantes que tenía el país y que podamos atacar esos problemas. Y de hecho habíamos trabajado con el presidente desde antes en uno de los lineamientos y de los primeros resultados de los análisis, donde gran parte de las 12 reformas que el presidente sometió al Consejo Económico y Social definitivamente atacan las 20 prioridades que identificamos en la estrategia, que son las más importantes. ¿Y las tres más importantes, cuáles serían? Bueno, el problema institucional es el más importante. Sí. Y dentro de ahí es donde salimos peor en el indicador del Foro Mundial. En el índice. Bueno, la peor puntuación la tenemos en innovación, pero la innovación realmente es un reflejo del lastre de los demás indicadores. Ya. Una persona que tenga la idea, la creatividad, y los dominicanos somos muy creativos para poder emprender un proyecto, un nuevo negocio, si no tiene las condiciones estructurales
para el apoyo, no solamente en el mercado del capital, en la parte laboral. Aquí un Jeff Bezos no logra desarrollarse. No se desarrolla. Pero no porque no haya Jeff Bezos, sino porque las condiciones No, exacto, son... no hay el financiamiento, no hay los capitales, no hay los capitales de riesgo. Exacto. Peter, y el tema de la burocracia, que siempre ha sido uno de los obstáculos que se quejan tanto los que vienen como inversionistas al país, los que quieren emprender un nuevo negocio, sea de las llamadas MIPYME, o también de las grandes empresas, siempre se han quejado de la excesiva burocracia y de la lentitud con que se manejan las cosas en nuestro país, y que eso es un obstáculo a la hora de ser más competitivo. ¿Qué valor tú le das a ese tema? Bueno, si es parte de las prioridades de ustedes. Es totalmente una prioridad, y de hecho hay un programa que se llama Programa Burocracia Cero. Es un programa que se está trabajando con el Consejo Económico, el Consejo Nacional de Competitividad, el Ministerio de la Administración Pública y la OPTIC. Y lo que busca ese programa es definitivamente reducir los tiempos. Se estimó que la burocracia le cuesta al país casi el 5% del Producto Interno Bruto al año. Ay, Dios mío. De tiempo perdido. Sí. Y hay unas grandes oportunidades. Se hizo un buen trabajo con aduanas en la parte de despacho en 24 horas. Se está trabajando con DGMAPS en la parte de registro sanitario. Se está trabajando en ventanilla única de inversión, de construcción. O sea, yo creo que cuando todo esas medidas empiecen a dar sus frutos y se está trabajando activamente en eso, va a ayudar mucho. Pero más interesante aún es un proyecto de interoperabilidad del Estado, donde ninguna institución pueda pedirle a un ciudadano información que tiene otra institución, en un repositorio único. Si eso se logra, obviamente se reduce de manera importante los tiempos. Tú sabes, perdón, las instituciones que le piden a uno la tesorería social, Todo. el certificado de impuestos internos, te lo piden 5 instituciones al mismo tiempo. Y eso hay que eliminarlo definitivamente. Eso es parte de... Y la tecnología está disponible para eso, o sea que esos son de los grandes retos. La burocracia, la independencia del sistema judicial, la calidad de la policía, la corrupción, son los grandes temas institucionales que son los que salen. Que salen siempre, recurrentemente salen. Salimos bien en el sector financiero. Pero, sí, y muy eso bien. es Gracias a la crisis de 2003-2004 se implementaron una serie de normas y mejoras que ayudaron a que el sector financiero mejorara. Pero hay la calidad educativa, las prácticas laborales de contrataciones y despidos, el tema regulatorio energético, son de los grandes problemas que todos sabemos. Lo que pasa es que científicamente te lo dice la data y son los que necesitamos para poder ser más competitivos. Si uno libera esos problemas, el país tiene un potencial. Sí, porque cualquiera diría que no, pero tú que eres economista y has escrito mucho sobre eso, artículos que están catalogados como científicos locales e internacionales, esos temas como la institucionalidad, la calidad de la educación, la burocracia, impactan directamente en lo que es la prosperidad y lo que es la productividad. Totalmente, o sea, y de hecho el impacto es multiplicativo, o sea, uno mejorando ciertos indicadores puede generar efectos de cascada en muchos indicadores adicionales, en muchos pilares de la competitividad. Nos hacemos más productivos por naturaleza. La educación, la calidad educativa afecta la productividad laboral, por ejemplo. La productividad laboral nuevamente afecta también la intención de los estudiantes de permanecer en las aulas, que es uno de los problemas que tenemos, la deserción temprana. O sea, hay todos unos efectos multiplicadores y un círculo virtuoso que hay que buscar a través de estos conceptos. Peter, pero a pesar de todas esas dificultades, nosotros somos exitosos, por ejemplo, en turismo, somos competitivos. En el área somos el gigante. Entonces, ¿por qué en turismo hemos logrado eso también en zona franca y por qué en otros sectores no? Bueno, yo creo que el sector de turismo y el sector de zona franca han tenido un enfoque de política distinto. Hemos identificado como punta de lanza para el país, hemos hecho una serie de simplificaciones a todos los niveles, inclusive a nivel tributario, que han ayudado a que haya una inversión y una motivación por empujar esos sectores. Aparte de que obviamente son parte de nuestra ventaja competitiva, somos un país insular, que tiene una posición geográfica privilegiada y tenemos una cualidad de sol, playa y arena, montaña que son únicas. Entonces, eso combinado con la calidad de la gente, una gente noble y trabajadora como el dominicano, eso con una cultura tan amplia, definitivamente es una fórmula ganadora. Las lecciones aprendidas de esos sectores yo creo que se pueden llevar a otros sectores del país.
hay una necesidad de industrializar el país y ahora yo creo que Industria y Comercio está trabajando en un proyecto para lograr ese cambio de mentalidad. Poder agregar adicional al tema turístico el tema de industrialización, que yo creo que es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Ya con el economista, muy preparado, con muchísima experiencia en el sector privado y también en el sector público, Sí, porque tú estuviste en el Banco Central. Estuve en el Banco Central, sí. Ahora lo que se está hablando es de la reforma impositiva, el documento que anda por ahí, el vocero del gobierno dice que no es del gobierno, pero que uno intuye que es una especie de globo de ensayo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y sobre el tema del nivel de deuda de la República Dominicana? Bueno, el presidente no se ha pronunciado con ningún tipo de reforma. Han habido no solamente uno, varios documentos circulando. Y definitivamente el presidente siempre va a recibir numerosas propuestas de reforma. Yo creo que hay una oportunidad enorme para que el país pueda poner en la mesa un cambio importante en el Código Tributario, en la parte de disciplina fiscal, que el presidente lo ha mencionado muchas veces, la necesidad de tener una ley de responsabilidad. Porque independientemente de la presión fiscal, si no hay una disciplina por parte del gobierno, vamos a seguir con el mismo problema. El tema de la informalidad, la evasión, la ilusión, yo creo que el deber ciudadano debe primar en todo esto. Nosotros tenemos un deber, independientemente de cuáles sean los criterios, de cumplir con las obligaciones que tenemos tributarias, con la basura, con la energía eléctrica. Son los problemas que han llevado también en parte a que tengamos una presión fiscal tan baja relativa a otros países, pero al mismo tiempo tener una estructura impositiva muy desproporcional entre sectores. O sea, yo creo que todo eso hay que corregirlo. Hay una gran oportunidad de hacer eso. Y con relación al nivel de la deuda, el país está creciendo. O sea, hemos tenido un crecimiento, un rebote este año importante. A la fecha tenemos un 13% de crecimiento, esperamos terminar con un 10%, o sea, en 2 dígitos. Yo creo que hay una oportunidad también de capturar inversión extranjera directa, todo este tema de nearshoring, todo lo que estaba, la reorganización del comercio internacional, yo creo que es una oportunidad de nosotros como país capturar. Tenemos para mí las cualidades para hacerlo, que nos permitiría seguir creciendo a niveles importantes. Si eso se logra, entonces el problema de la deuda se hace menos relevante, porque el problema de la deuda es un problema relativo a nuestra capacidad de crecimiento. Y de pago. Y de pago, correctamente. Entonces, hemos logrado también, el mundo tiene mucho capital y mucho capital relativamente barato hoy en día. O sea que yo creo que hay una oportunidad de seguir reestructurando nuestra deuda, como se ha hecho hasta ahora, lo que nos permite también tener un poco de flexibilidad. Pero definitivamente hay que trabajar sea ahora o en el futuro, en repensar todo este tema de la estructura tributaria y fiscal del país para hacerlo más competitivo. Esa es desde el lado de competitividad, es cómo podemos poner en la mesa un código tributario que sea más competitivo, que haga que el país pueda crecer más rápido. Ustedes se han establecido unas metas para lograrla en el 2024. ¿Cómo van a unificar criterios y que se consigan, quizá no todas, pero muchas de esas metas para el 2024, que realmente tengamos un país mucho más competitivo y más próspero? Bueno, la estrategia propone, de hecho, 3 horizontes. El primero es 2024, tratar de ser el país más competitivo de Centroamérica y el Caribe. Hay que ver qué pasa con la competitividad relativa después del COVID. La próxima medición sale ahora a finales de noviembre, principios de diciembre, porque la última medición del foro fue en el 2019, no se hizo en el 2020 por la pandemia. O sea que va a ser muy interesante ver qué ha pasado con el mundo en materia de competitividad, pero para eso hay, como le mencioné, 20 indicadores importantes. Estas 12 reformas atacan esos 20 indicadores, pero al final va a depender de la sociedad, va a depender de nosotros todos. De todos los actores. Sí, porque en el pasado no es la primera vez que proponemos. De hecho, hay una estrategia nacional de desarrollo que no se ha avanzado mucho. Y en parte es porque hay muchos enemigos del cambio. Y yo creo que hay que cambiar esa narrativa. La narrativa de... ¿Dónde están esos enemigos? En todas partes, es una actitud. ¿Es por ignorancia? Puede ser ¿Por ignorancia, desconocimiento o porque realmente no quieren montarse? Hay de todo. Nosotros somos... a veces hay miedo al cambio. Hay veces que no se quiere el status quo no se quiere modificar.
hay ignorancia, pero yo creo que hay falta también de ese espíritu, de un sueño, de un objetivo. El presidente ha tratado continuamente de la idea de un cambio, necesitamos un cambio como nación y necesitamos un objetivo como nación, una aspiración hacia donde todos los países. Y no lo tenemos. Yo creo que todavía no lo tenemos, o sea, yo creo que sí queremos un mejor país, pero ¿cuál es la característica de ese país? ¿Y dónde vamos a lograr eso? Porque a este gobierno muchas veces se le critica por el hecho de que los funcionarios no tienen experiencia, que no saben lo que están haciendo. A veces unificar criterios y que todo el mundo entienda cuál es su rol toma un poco de tiempo y da trabajo. ¿Cómo haríamos eso? Pero yo creo que más que eso, y de hecho estas 12 lineamientos, estas 12 reformas, o 12 transformaciones, yo diría que es una mejor palabra, que se necesitan, que no son de ahora, o sea, tenemos este lastre por años. Yo creo que esas son las transformaciones que van a llevar el país a otro nivel de prosperidad. Y lo vamos a lograr en un año, en una mesa de conversaciones, donde hay un panorama internacional que es muy estresante para todos los países, y la República Dominicana no es la excepción, de aumentos de commodities, de los fletes, combustibles, etcétera, y eso presiona obviamente en economías que todavía no están en recuperación. Y de hecho ya los organismos internacionales advierten la posibilidad de que dudan mucho en la recuperación y que podemos pasar por un periodo difícil en los próximos 2 años. Yo creo que hay muchos elementos que tienen que ver con el diálogo, pero hay muchas acciones institucionales que se pueden hacer directamente del gobierno. Yo creo que hay una gran oportunidad ahí y se está trabajando en eso, lo que mencionamos ahorita de burocracia. Y se está caminando en el gobierno. Tú que has trabajado en el sector privado, ¿se camina a la misma velocidad? No, jamás se camina a la misma velocidad, es imposible. Y es otro animal, es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Pero yo creo que se puede hacer un buen trabajo y hay un capital humano técnico a nivel de gobierno de muchos años, que yo creo que con una correcta dirección se puede lograr cambios importantes. Hablábamos en el otro segmento de que un emprendedor en República Dominicana es muy difícil. Todavía nosotros tenemos una bolsa de valores que lo que todavía transa son instrumentos de renta fija, todavía aquí no se transan acciones, no hay capitales de riesgo. Es decir, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Bueno, es un tema de oferta y demanda. Es un tema de oferta y demanda. Y un tema también regulatorio. Hay modificaciones a todo el tema de la ley de valores. Yo creo que va a ayudar en eso, en poder ofertar o que permee a una clase más amplia de potenciales usuarios de esos instrumentos. El sector financiero ha mejorado bastante, como dijimos, después de la crisis. Y dentro de las mediciones del foro, pues definitivamente es uno de los indicadores que tiene mejor puntuación dentro de los nuestros, ¿no? Y relativo en la región. Pero no solamente es el tema financiero, o sea, es también todo el tema que tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver con la parte de la burocracia para abrir una empresa, para pagar los impuestos. Hay una cantidad de complicaciones que yo creo que hay que enfocarse en eso para poder que un emprendedor pueda tener el acceso y la facilidad. El pago de impuestos es complicado también y es asfixiante en muchos sentidos. O sea que hay que pensar un poco en todo eso, pero nosotros tenemos tantos problemas de muchos años. Y lo importante, y lo creo que nosotros lo que promovemos es que tenemos que enfocarnos, priorizar. No se puede atacar todo de un solo golpe, no puede haber un Big Bang, ¿no? Y justamente, por eso es que parecería que 13 reformas o transformaciones, como tú dices, son como muchas. Parecerían muchas, pero son, yo diría que son interrelacionadas una con otra. Todo el tema del pacto social, laboral, todo el tema de lo que tiene que ver con la parte energética y todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, de una forma u otra van de la mano. Entonces yo creo que eso se puede ver como un... ¿Tú crees en el manejo privado de una serie de sectores? Porque, por ejemplo, en el documento que anda, en la parte eléctrica dice
vamos a ir perfeccionando hasta que finalmente el sector privado maneje. Básicamente imagino que serán las distribuidoras y hoy empresas que son estatales. ¿Tú crees en la capacidad del sector privado? Sí, definitivamente el sector privado y el concepto de alianza público-privada es algo que funciona muy bien en otros países que son competitivos. Y de hecho hay otros modelos de lo que podemos aprender, porque esto no es un traje a la medida, o sea, o mejor dicho, no es una receta única, hay que hacer un traje a la medida para el caso dominicano, pero hay otras economías que han, por ejemplo, Japón tiene un modelo que se implementó hace muchos años, donde en el sector eléctrico, donde hay una generación, una distribución una generación privada, una distribución que es pública, y hay un mercado de comercialización. Y ese mercado de comercialización paga un peaje a la distribuidora, o sea, la que tiene la red de distribución, pero comercializa, compra directamente a nivel de las generadoras en un mercado competitivo. O sea, que hay competencia arriba y abajo, y simplemente la distribución es de la sociedad, o sea, es del Estado. Y eso es un modelo que funciona excelentemente bien en otros países. Eso podría ser un camino para el caso dominicano. Pero al final, definitivamente, el apetito competitivo del sector privado ayuda a que se haga mucho más eficiente el manejo, digamos, del sector eléctrico. Ahora, Peter, nadie pone en dudas de que la reforma que ha propuesto el presidente de la República y que la ha llevado el Consejo Económico y Social se necesita en el país. El tema de lo que sí se pone en duda es que se lleven a cabo esas conversaciones y que logren un resultado. ¿Por qué? Porque obviamente que son necesarias, son tareas pendientes, pero está el componente de que aquí es muy difícil de avanzar en las conversaciones. Ahí tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y cómo se mezcla con la política. El año 2022, que ya viene por ahí, es un año que se va a tornar en política. Entonces, la oposición no le aprueba a los gobiernos, no coopera, porque entiende que aunque si se avanza, es un logro para ese gobierno y es un perjuicio para el partido opositor. Entonces, ¿cómo unificar los criterios para que realmente se entienda de una vez y por todas de que si avanzamos, avanzamos todos? Pero en medio de ese panorama, ¿cuáles son las expectativas? Yo creo que la sociedad tiene que tener un rol más participativo. Se logró un 4% de la educación en su momento. Yo creo que hoy en día, más que nunca, la sociedad se encuentra con la intención de poder involucrarse en estos temas. Yo creo que si la sociedad pide los cambios que se necesitan, yo creo que lo puede hacer perfectamente. Se materializan de manera más rápida. Es cierto, hay enemigos del cambio. Son actitudes egoístas. No, y los partidos de oposición, cualquiera que sea, es un enemigo del cambio. Totalmente. No importa quién sea, decir. Pero debe primar el país, y nosotros estamos en una coyuntura muy compleja. La vacunación ha sido la prioridad. Tenemos la apertura ha sido, y yo creo que el proceso de vacunación ha sido muy exitoso. La apertura ha permitido este rebote de la economía, pero es un momento de hacer los cambios importantes, y esos cambios se tienen que dar sí o sí, si no vamos a quedar retrasados. Momento único para eso, y yo creo que el presidente lo ha hecho correctamente, de poner a la sociedad en un diálogo. El Consejo Económico y Social es el espacio para ese diálogo. Ahora va a depender de la madurez de nosotros los dominicanos de poder lograr las transformaciones, porque si nos quedamos en no lo voy a hacer porque te beneficia a ti o me beneficia a mí de otra, ponerle un paro a eso, entonces vamos a estar en lo mismo, y eso va a ser ya una decisión de nosotros como dominicanos, como nación. Lamentablemente hay una falta de credibilidad y hay miradas muy individuales a los problemas colectivos. Yo pongo el tinaco, hago el pozo, pongo un inversor, le tiro la basura al vecino y se acabó el tema. Nosotros no podemos seguir viviendo en esa filosofía. Tenemos que hacer una filosofía de unificación de nación. Nuestra estrategia se llama Por un Sueño País. Yo creo que necesitamos un sueño país, un objetivo. Es un país que da mucho y va a seguir dando si nosotros podemos hacer los cambios que se necesitan. Para mí ese debe ser el mensaje. Y lo hemos hecho antes, y yo creo que lo podemos hacer de nuevo con cada una de estas 12 reformas que se
se ponen en la mesa. No todas tienen que pasar al mismo tiempo, hay unas que tienen más prioridad que otras, pero definitivamente son los grandes retos que tenemos como país. Si queremos ser competitivos y queremos estar en la vanguardia regional y aprovechar todas las oportunidades que esta coyuntura está trayendo, pues yo creo que es un momento de pensar en el país y no a nivel individual. Peter, parecería que la fiscal es la principal, porque por crecimiento no tenemos problema. Ha sido la economía de mayor crecimiento, va a ser la de mayor crecimiento, creo que no solamente en la región, sino en el mundo. Y parece que en los próximos años vamos a seguir creciendo a nivel del potencial. Pero sin embargo, no logramos el desarrollo. Entonces parece que si uno lee todos los documentos y lee el plan plurianual y lee lo que anda de proyecto de presupuesto, es fundamental contar con unos recursos adicionales para emprender una serie de obras que son claves para el desarrollo social. Sí, pero sin embargo el mismo crecimiento trae consigo más recursos. O sea, probablemente la prioridad, más que el tema de fiscalización, la prioridad es que la economía siga creciendo. O sea, todos los esfuerzos deben ser a que la economía crezca. Eso es lo más importante. Hay un tema de disciplina también, se ha dicho muchas veces, y lo mencionamos ahorita, que independientemente de cuánto sea las recaudaciones, si se gasta más de lo que se ingresa, pues obviamente hay problemas. Entonces parte de lo que se debe pensar a futuro es el poder tener una disciplina. Yo creo que eso es una de las prioridades que está en la mesa, y el presidente siempre ha abogado por eso. Pero el desarrollo, el crecimiento, y principalmente en esta etapa, hay que ver hasta dónde florece, hasta dónde seguimos creciendo, porque durante la pandemia hubo todo una intención de consumo y de inversión cohibida, que ahora que se ve un poco más de claridad y de esperanza con todo el proceso de vacunación y con todo este tema de la apertura, pues obviamente esa intención sale y eso hay que aprovecharlo, no podemos pararlo. O sea, yo creo que sea lo que sea que hagamos, tiene que ser pensando en esa prioridad de crecimiento. Crecimiento y generación de empleo, claro. Peter, magnífico debut, te esperamos pronto. Estamos a la orden siempre, y allá en competitividad también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Peter Prasmowski, dominicano, brillante economista. Continuamos, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con la recta final del Telematutino 11.